En esta tarde obviamente me tocará a mí compartir la palabra con ustedes, pero antes de iniciar, solo quisiera comentarles que la dinámica de esta tarde va a ser un poco diferente, y cuando digo un poco es literalmente un poco diferente. Esta tarde, dado a que el texto es medio extensivo, antes de entrar a la exposición, como comúnmente se hace, ya saben que leemos todo el texto y luego entramos a la exposición. Por esta ocasión, como es un texto muy largo, no voy a estar leyendo el texto de una manera previa, sino que estaré leyendo el texto conforme vamos a nuestra exposición. El bosquejo que tendremos por delante, como han visto el título del sermón, actitudes de Jesús ante necesidades desfavorables. Ese es el título que estaremos viendo del sermón. Y el bosquejo está compuesto de 3 puntos en sí. El primer punto consiste de la sanación del hombre sordomudo. El segundo punto va a ser la alimentación de los 4,000. Y el último punto será la advertencia que Jesús da a sus discípulos ante la levadura de los fariseos. Es así como estaremos navegando este texto en esta tarde y es así como estaré yo leyendo la escritura conforme vamos a cada punto. Si bien recuerdan, la semana pasada nuestro pastor nos enseñaba que en este tiempo del ministerio terrenal de Jesucristo, él se encontraba en un tiempo, en un momento donde él había llegado a territorio gentil. Incluso vimos que estaba en la región de Tiro, que es precisamente donde vamos a empezar hoy en día. Pero Jesús llegó ahí y obró con una mujer. Vimos la semana pasada cómo esta mujer demostró su fe. Y había algo muy significativo que se está iniciando desde ese entonces, desde ese gran evento que continúa hoy en esta tarde. Y es precisamente esto, la cuestión de los gentiles y la cuestión del territorio que se encuentra Jesús. Para este entonces Jesús ya lleva 2 años en su ministerio terrenal y en estos 2 años hemos visto cómo él ha andado de región a región. Ahorita está dentro de la región de los gentiles. Y esto es algo muy significativo porque Dios está usando todos estos eventos, todas estas señales, todos estos milagros para tener ciertos propósitos. Como hemos visto, es para señalar o apuntar a la persona de Cristo, de que Él verdaderamente es Dios. Ese es uno de los propósitos. Pero por el otro lado, algo que Dios está haciendo aquí es que también está enseñando a sus discípulos, o los está preparando, mejor dicho, a sus discípulos para el ministerio que estaba por venir. Pero si bien recordamos, para este entonces los discípulos aún siguen sin reconocer quién es Cristo. A pesar de estar expuesto a tanta señal y a tanto milagro, a este punto todavía siguen sin reconocer quién es Cristo. Y esto es significativo para nosotros para poder entender precisamente lo que estaremos viendo en esta tarde. Cómo Jesús continúa este ministerio dentro de la región gentil. Eso simplemente como una manera de introducción para hacer esta transición de lo que vimos la semana pasada a lo que estaremos viendo en esta tarde. Otra cosa que me gustaría mencionar antes de orar es de que por esta ocasión, de igual manera, yo estaré compartiendo las aplicaciones más que nada dentro del sermón, a diferencia, como estamos acostumbrados, a escucharlas al final del sermón, ya que las narrativas se prestan más que nada para extraer aplicación dentro de nuestras vidas. Sí hay principios teológicos que se pueden extraer, pero en sí, hermanos, dentro de esas narrativas muchas veces no se requiere mucha explicación, es algo fácil de entender lo que se está llevando a cabo. Y es por esa razón que estaremos viendo aplicaciones dentro, como un sándwich, dentro del mismo sermón. Les digo esto para aquellos que tienen sus apuntes y que tienen la costumbre de escribir las aplicaciones, que creo que es muy importante escribir las aplicaciones, solo para que estén conscientes de eso. Sí, voy a terminar con una aplicación a lo último, pero dentro del sermón tendremos bastante aplicación. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias una vez más por este gran privilegio de poder estar aquí reunidos como tu iglesia, como tu pueblo, como los santos elegidos en base a tu obra soberana, Padre. Pedimos que en esta tarde tú puedas usar tu palabra
para el gran beneficio de cada uno de nosotros, Padre. Que tú puedas usar la palabra y a tu espíritu para podernos ayudar a entender estas grandes verdades. Sabemos que tu palabra nos enseña de que nosotros necesitamos un milagro de tu parte, de abrir nuestros oídos espirituales para poder comprender esto. Y esa es mi petición, Padre, de que tú puedas abrir los oídos espirituales de cada persona que está presente en esta tarde y de que todos puedan recibir de esa misericordia tuya, Padre, para el gran beneficio de tu reino. Esta tarde me pongo en tus manos, Dios, que tú puedas usarme como un instrumento y de que pueda ser fiel a tu palabra, Padre. Pedimos que aún en este tiempo tu nombre sea glorificado y que aceptes todo esto como adoración hacia ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, si me podrían acompañar, vamos a estar estudiando o exponiendo, continuando en esta serie de Marcos. Estaremos en Marcos hoy, capítulo 7, y empezaremos del versículo 31 al 37. Luego estaremos viendo el capítulo 8, versículos del 1 al 21, y es por esa razón que les decía que no estaré leyendo todo de una manera previa, sino que lo estaremos navegando punto por punto. Así que ahorita vamos a empezar en el capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Así dice la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ahora, cuando ustedes escuchan esto, lo más seguro es que tal vez hay muchos pensamientos que vengan a la mente. Acabo de leer lo que acabo de leer, podrían decir. Puede aparentar algo muy extraño, precisamente el método que Jesucristo estaba usando aquí para llevar a cabo esta sanación. Para nuestras mentes puede aparentarse algo muy extraño, pero hermanos, detrás de todo eso hay algo muy bello, y creo que hay una conexión precisamente a la cruz de Cristo, y eso es lo que estaremos viendo. Empecemos una vez más del versículo 31 diciendo, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Aquí vemos que continúa Cristo en este ministerio terrenal dentro de las regiones de los gentiles. En esta ocasión estamos entrando a Decápolis. Deca siendo la palabra 10, polis siendo la palabra ciudad, Decápolis siendo el lugar de las 10 ciudades. Decápolis también tenía la fama o la reputación con los judíos de que los gentiles de esta región tenían una alianza con el Imperio Romano, y la alianza consistía de que si se llegara a levantar una rebeldía judía, de que estos gentiles que están aquí en Decápolis son precisamente los que iban a entrar en contra de los mismos judíos. Y es por estas razones que los judíos tenían ciertas perspectivas de los gentiles dentro de esta región, sin tener que agregar yo cuál era la perspectiva que tenían los judíos en base a los gentiles. Vemos que en el Antiguo Testamento logramos ver cuál era la perspectiva de ellos. Ellos eran los pecadores, los contaminados, los que estaban fuera del pacto de Dios. Y esto simplemente agrega un poco más a la tensión que hay entre los gentiles y los judíos. Y esta región de Decápolis en sí no es la primera vez que la vemos aquí en la narrativa de Marcos. Ya la hemos visto en otra ocasión, no sé si recuerdan. La vimos en Marcos 5. Más específico, la vimos a través del hombre endemoniado. No sé si recuerdan que Jesús sanó al hombre endemoniado. Lo que hizo es que sacó los demonios y los puso en los puercos. Y luego los puercos corrieron y se aventaron al agua y murieron. ¿Cuál fue la respuesta de las personas ante todo esto? Le dijeron a Jesús, salte de aquí.
salte de aquí, no te queremos ver aquí, por favor, vete, Jesucristo. Esta fue la última interacción que tuvo Jesucristo con estas personas, pero a la misma vez podemos ver que a este hombre, el endemoniado, al que se les habían sacado los demonios, se le dio la gran responsabilidad de ir a dar testimonio de la obra transformativa de Dios en su vida. En Marcos 5:20 incluso vemos y dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y aquí vemos precisamente la importancia del testimonio propio de las personas. Esta es la influencia, este puede ser un medio que Dios usa precisamente para traer a las personas a Cristo. Continuamos en el versículo 32 y dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquí ya tenemos una perspectiva muy diferente de estas personas. Recuerden, la última vez que estuvo Jesús ahí en esta región, ¿qué le dijeron? Vete. Y ahora ya vemos una perspectiva muy diferente. Ahora lo están buscando para pedir de su ayuda. Una vez más, ahí vemos el impacto del testimonio de este hombre ante esta región. Lo que me llama la atención aquí del versículo 32 es que dice ahí, y le trajeron, hablando de una manera plural, no es algo singular, sino que estamos viendo que se está dirigiendo aquí a un grupo de personas. O sea, un grupo de personas fueron los que trajeron a este sordo mudo. Y creo que hay algo aplicativo para nosotros aquí, que es precisamente que nosotros no debemos olvidar el ministerio de evangelismo que todos tenemos. Todos tenemos esa responsabilidad ante Dios de traer a las personas a Cristo. De igual manera, nosotros tenemos que recordar estas cuestiones. Entiendo que muchas veces nos sentimos ya dentro de la rutina de la vida y podemos perder de vista esta gran responsabilidad que todos tenemos. Nosotros estamos constantemente con personas en el trabajo, con familia y amigos, y no tenemos que perder de vista estas cuestiones. Nosotros tenemos la responsabilidad de traer a las personas a Cristo. Versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas, gracias hermano, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Aquí es donde entramos precisamente a esta cuestión que puede aparentar algo extraña para nosotros, y creo que sería válido hacernos la pregunta, ¿por qué Jesús mete los dedos en los oídos del hombre? ¿Por qué Jesús escupe en la lengua de este hombre? ¿Y por qué Jesús voltea hacia arriba y hace un gemido al momento de llevar a cabo este milagro? ¿Por qué? Y pregunto esto porque bien sabemos, hermanos, que Jesucristo no tiene la necesidad de hacer eso para que el hombre sea sanado. Pero aquí nos podemos preguntar entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Jesús hace esto? Bueno, la respuesta yo pienso es precisamente que el hombre es sordo mudo. Y déjenme explico esto, a lo que quiero decir. El hombre es sordo mudo. Por un momento pongámonos a través de la óptica de este hombre. Pongámonos en sus pies. El hombre es sordomudo. Imagínense lo que se está llevando a cabo en ese momento. Aquí vemos a Jesús frente de nosotros. No podemos escuchar. Recordemos que tenemos esa deficiencia en este caso. No se puede escuchar lo que se está diciendo Jesús. Pero en este momento tú estás viendo lo que está haciendo Jesús frente a ti. Tú ves que voltea hacia el cielo y está haciendo un gemido. En ese momento lo que yo imagino es que el hombre, al estar viendo esto, él puede reconocer, por ejemplo, cuando Jesús voltea hacia arriba, él puede reconocer de que Jesús está demostrando de que aquí viene ayuda de Dios. Este hombre no alcanza a escuchar lo que está diciendo Jesús, pero sí logra ver lo que está haciendo Jesús. Así que este es un indicativo para el hombre de reconocer que Dios es el que está obrando a través de todo esto. Eso es lo primero. Y luego, consideremos el contexto original de donde se encuentran. En este entonces, el ser sordo, hermanos, tenía implicaciones no muy favorables. El hecho de ser sordo, por ejemplo, ponía a las otras personas en una perspectiva donde te veían precisamente como una persona contaminada. Esa era la perspectiva de muchos. Así que lo último que alguien quisiera hacer en ese momento es tocar a esa persona en los oídos. Eso sería lo último que alguien hiciera en esta
ocasión, precisamente por tratar de evitar la contaminación de la impureza de este hombre. Así que en ese sentido hay algo muy significativo en el hecho de que Jesucristo ponga sus dedos en las orejas o en los oídos de este hombre. Precisamente lo que estamos viendo ahí es la actitud de Jesús ante la necesidad de este hombre y la manera tan íntima que Jesucristo se acerca a este hombre. Esta es la manera más íntima, tener contacto directo dentro de la necesidad de este hombre. Le está tocando los oídos. Este hombre en ese momento está viendo y dice, pero ¿cómo es que Jesús me está tocando los oídos? Eso es lo último que alguien quisiera tocarme en este momento. Pero ahí estamos viendo la actitud de Jesús ante la necesidad de este hombre. De igual manera vemos cómo Jesús pone de su saliva en la lengua de este hombre. Y aquí es otro indicativo de una vez más precisamente de ver que Jesucristo está lidiando con ambas necesidades que tiene este hombre, desde el ser sordo al ser tartamudo. Es por eso que vemos que Jesucristo lleva a cabo estas cuestiones. Como bien decía, no tiene la necesidad, pero aquí nos está demostrando su actitud ante nuestras necesidades, de que Cristo se acerca de una manera tan íntima a nosotros cuando estamos bajo la necesidad. Eso es algo asombroso, hermanos, de poder ver todo eso. Y por otro lado, aquí hay algo asombroso que nos apunta también a la cruz, hermanos. Podemos ver cómo Cristo se ha acercado a nosotros y de igual manera ha tomado nuestra enfermedad del pecado y la ha puesto sobre sí mismo. Es una imagen asombrosa de Cristo en la cruz. Ahora, al ver este método de poner los dedos, de escupir en la lengua de este hombre, muchos eruditos liberales más que nada, han concluido que lo que Jesucristo está haciendo aquí con este hombre no tiene nada de especial. No hay nada de divino en esto y no hay nada de supernatural. Lo que está haciendo Cristo aquí es que Él simplemente está imitando métodos que Él ha visto en otras personas. Entonces ellos dicen, aquí no hay nada de especial. Esto es algo meramente físico, lo que está haciendo Cristo. Y esto es lo que creen muchos eruditos. Pero pensemos por un segundo. Cuando nosotros vemos las sanaciones de Jesucristo, nosotros vamos a ver de que Jesucristo no tiene un método en particular para sanar a las personas. Cada vez que Jesús sana a una persona, el método es completamente diferente. No es como que hace los mismos gestos, repite las mismas palabras, etcétera, etcétera. Cada sanación que vemos es completamente diferente. Y es importante reconocerlo, hermanos, porque muchos podrían pensar que la sanación viene a través del método en sí. Pero la sanación no se lleva a cabo por el método. La sanación se lleva a cabo porque Dios es soberano y Él tiene el poder para poder sanar a las personas. Como bien dije, independientemente de que Jesús pusiera sus dedos en la oreja, ese hombre pudo haber sido sanado. Y esto, por ejemplo, considerando nuestros tiempos modernos, a aquellas personas que dicen que tienen el don de sanación y ministerios de sanación hoy en día, muchos lo que hacen es precisamente eso, que le ponen más énfasis al método que al Dios que está detrás del método. Y ellos lo que terminan haciendo muchas veces es precisamente que llaman a las personas y dicen, bueno, ¿tú qué tienes? No, soy sordo, pues ven para acá, déjame meterte los dedos en el oído. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que imitar el método que hizo Jesucristo. Y espero que nadie llegue ahí que sea mudo, hermanos, porque luego lo que van a hacer es que le van a escupir en la boca. Es triste, hermanos, pero esa es la gran realidad. Muchos piensan que es el método, pierden de vista precisamente que es el Dios soberano. Incluso los mismos apóstoles no imitaban un método. En el libro de Hechos nunca vemos que ellos se pusieron ahí y dijeron, a ver, ¿cómo es que Jesús sanó esta enfermedad o esta deficiencia? Ok, tenemos que imitar el método. No, ellos entendían que era el poder de Dios que estaba obrando a través de ellos. No había necesidad de esas cosas. Y gracias a Dios que hoy en día, si nosotros llegáramos a usar un método, cuando pedimos oración de sanación, el único método que nosotros usamos es el método de la oración, hermanos. Es lo único que nosotros usamos, es el método de oración y nosotros confiamos en la obra soberana de Dios y descansamos en su sabiduría de que si Él quiere sanar a la persona, muy bien. Y si no, de igual manera, muy bien. Nosotros descansamos en su soberanía y en su sabiduría en cuanto a todo esto.
Continuemos en el versículo 36 y dice, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aquí, al leer todo esto, vemos una vez más que Jesús se está dirigiendo a un grupo de personas, no se está dirigiendo solamente al sordo mudo. Pero lo que llama la atención a mí en lo personal es al escuchar cuando Jesús le dice al sordomudo, hey, ve para allá pero no le cuentes a nadie. Imagínense ser el sordomudo, llegar a tu pueblo y te hablan y hey, ¿cómo estás? Ya los escuchas, ya les puedes hablar. Muchas personas van a empezar a preguntar, ¿no? Hey, ¿qué pasó contigo? ¿Tú naciste sordo? ¿Eras tartamudo? Y ahora de la nada ya nos escuchas y nos hablas. Creo que sería muy difícil esconder eso, hermanos. La verdad, es un reto muy grande que se le pone a este hombre. Pero a la misma vez podemos ver en nuestras propias vidas, hermanos, como bien comentaba incluso en la oración, cuando Dios ha derramado su misericordia en la vida de la persona, de que ha abierto sus oídos espirituales. De igual manera nosotros, hermanos, tenemos esa gran responsabilidad de ir y hablar las verdades de Dios. Es una gran bendición para la vida del creyente. Aquí entramos a nuestro segundo punto, que es la alimentación de los 4,000. Ahora, cuando entremos a esto de la alimentación de los 4,000, no sé si ustedes, por ejemplo, les viene a la mente que en el capítulo 6 de aquí de Marcos estuvimos viendo algo muy similar. No sé si recuerdan, que fue la alimentación de los 5,000. ¿Sí recuerdan? La alimentación de los 5,000. Y aquí vemos una vez más la alimentación de los 4,000. Digo esto porque muchas personas se confunden y piensan que estamos hablando de lo mismo aquí. E incluso, una vez más, muchos eruditos piensan que lo que está haciendo aquí Marcos es que él está tomando ese evento que se llevó a cabo con los 5,000 y lo único que él está haciendo es que está prestando esa historia y le está modificando ciertos detalles y la está compartiendo una vez más aquí. Pero esa no es la cuestión, hermanos. Estaremos viendo cómo aún Jesucristo hace distintivo de estas dos en un momento, pero sí hay una diferencia muy significativa en todo esto y lo estaremos viendo en un momento. Leamos ahí, capítulo 8, versículo 1. En aquellos días cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Lo primero que me gustaría señalar es que estas multitudes de personas tienen ahí ¿cuántos días? 3 días. 3 días tienen estas multitudes de personas. Lo que Marcos no nos da es mucho detalle de lo que se está llevando a cabo en estos 3 días. Pero el pasaje paralelo que vemos en Mateo, capítulo 15, versículo 29, nos ayuda un poco más a entender qué es lo que se está llevando a cabo en estos 3 días. Veamos ahí, 15:29 dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ahí, por ejemplo, lo último, glorificar al Dios de Israel, es un indicativo de que se está dirigiendo a una audiencia gentil. Por eso está agregando el Dios de Israel. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí, al leer todo esto, es que tal vez podríamos concluir que en esos 3 días, podríamos decir, al leer esto, Jesús estaba sanando a muchas personas. Pero ahora la pregunta es, ¿solamente estaba sanando a las personas? ¿Es lo único que hizo Jesucristo esos 3 días? ¿Sanar, sanar y sanar? Yo creo que no. Especialmente considerémonos a nosotros mismos. Cuando una persona va al doctor, después de sentirse mejor, de estar sana, y ya le dicen, pueden irse a su hogar, nunca vamos a ver una persona que se quede ahí 2 o 3 días. Eso no es algo que hacen las personas. Pero es lo que vemos aquí, que estas personas, a pesar de haber sido sanadas, se quedan por 3 días. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque Jesucristo les estaba enseñando. Y estas personas
tomaron la decisión de quedarse porque estaban escuchando lo que Jesucristo les estaba enseñando. Y esto lo podemos concluir también considerando el contexto de nuestro texto de hoy. Estas personas están ahí 3 días. La sanación la recibieron rápido, lo más seguro. Y luego lo que sucede aquí es que llevan 2 o 3 días ahí. Y consideremos el elemento de que no hay alimentos. Están en el medio del desierto, muchos de ellos tienen mucho por caminar, no tienen nada de comida, ya fueron sanados. ¿Qué necesidad tienen de quedarse ahí? Precisamente están escuchando las palabras de Cristo. Así que estas personas no solamente estaban interesadas en el milagro, sino que estaban interesadas en lo que Jesucristo estaba diciendo, porque qué persona, reconociendo su gran necesidad, estamos en el desierto, no tenemos comida, pero estoy escuchando estas palabras de Jesús, se quedaría precisamente contemplando esos detalles. Ahora, aquí podemos hacernos otra pregunta. ¿Deberíamos nosotros como cristianos considerar las necesidades físicas de las personas? Y lo voy a poner más en el contexto de la iglesia local. Deberíamos como cristianos preocuparnos por las necesidades físicas de las personas. ¿Qué dirían ustedes? Porque vemos aquí a Jesucristo que precisamente siente compasión. Esta es la actitud de Jesucristo ante esta necesidad desfavorable de las personas. Ellos tienen hambre, tienen un largo camino que recorrer y no tienen comida. ¿Qué hace Jesucristo? Suple su necesidad física, en este caso el alimento. Ahora entonces nos preguntamos nosotros tenemos la necesidad de igual manera de preocuparnos por esas necesidades físicas de las personas. Yo creo que es importante pensar sobre estas cuestiones, hermano, porque es muy probable o hay muchas probabilidades de que tengamos ideas tal vez muy extremistas en cuanto a todo esto. Por ejemplo, hay 2 peligros, hay 2 extremos. Uno de ellos sería de solamente contemplar las necesidades espirituales de una persona. Ser el tipo de persona, por ejemplo, que cuando alguien se acerca, que tiene un problema en su vida, tú solamente ves la dimensión espiritual. Todo lo ves a través de la dimensión espiritual, que por cierto, eso es verdad y es necesario y eso es bueno. Pero por el otro lado, ignoras completamente la dimensión física, como si no tuviera alguna importancia en todo esto. Les voy a dar un ejemplo. Alguien que venga y está lidiando con ansiedad. ¿Cómo es que una persona debería de navegar esta situación con sabiduría? Decirles, no, es pues que a lo mejor hay pecado en tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu relación con Dios? Que repito, esas cuestiones sí son esenciales. Pero el dilema sería cuando nomás vemos la dimensión espiritual. Y por ejemplo, no nos hacemos la pregunta, oye, ¿cómo está tu alimentación? ¿Estás durmiendo? ¿Estás ejercitando? Estos son componentes físicos que pueden ser la raíz también de este problema. Sí me voy a entender con esto, de que tenemos que sí considerar la necesidad espiritual, pero no poner a un lado la necesidad física ante la diversidad de situaciones. Porque lo que termina siendo esto, hermanos, es que nos desconecta de las personas e incluso las personas se sienten ignoradas y como si no les importáramos. Ahora, por el otro lado está el otro extremo, que es precisamente de solo ver la necesidad física, de nunca contemplar la necesidad espiritual. Y creo más que nada la tentación en esto es cuando estamos tratando con una persona que no cree. Al momento que estamos hablando con ellos, nosotros, por ejemplo, podemos aconsejarles cuestiones y nuestro consejo puede ser de gran provecho para ellos, puede ser muy bueno. Pero dentro de todo esto, nunca consideramos la necesidad espiritual que ellos tienen. Y esto muchas veces puede ser porque sabemos que si empezamos a involucrar la necesidad espiritual, nuestro consejo ya no va a ser recibido de una mejor manera. Hay el peligro de tener ambos extremos. Es lo que vemos en Jesucristo, de que sí, Él se preocupa primordialmente por la necesidad espiritual, pero a la misma vez, de una manera secundaria, Él se preocupa por la necesidad física. Y creo que ese es el balance correcto, de sí, considerar la necesidad espiritual como manera de prioridad. Eso es lo primordial. Y como una manera secundaria, nosotros de igual manera tenemos que preocuparnos por las necesidades físicas de las personas.
Y aquí ahora vemos qué es lo que Jesús hace ante esta actitud de sentir compasión con estas personas. Leamos ahí el versículo 4 del capítulo 8. Esto es lo que Jesús hace ahora. Versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a las multitudes. Versículo 7. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Ahora, como bien les comentaba, típicamente hay muchos eruditos que ven este evento como algo que Marcos simplemente ha tomado del capítulo 6 y aquí lo ha modificado y nos está dando lo mismo. Pero hermanos, esta crítica más bien se lleva a cabo por la similitud que vemos en ambas historias, porque verdaderamente hay mucha similitud aquí en la alimentación de los 5,000 como la hay en la alimentación de los 4,000. Una de ellas es precisamente que Jesús siente compasión de estas personas, les dice a las personas de igual manera que se recuesten, que se acuesten. Él bendice los alimentos, se multiplican los alimentos, los mismos discípulos distribuyen los alimentos y las personas comen hasta saciarse, hasta estar satisfechos. Estos elementos se comparten en ambos eventos, y es esto lo que ha llevado a muchos a concluir de que esto simplemente es el mismo evento modificado. Pero hermanos, hay algo muy significativo aquí. Hay una gran diferencia. Y la diferencia más que nada tiene que ver con el hecho de la región y la audiencia. Aquí estamos tratando con una región gentil y con personas gentiles. Y esta es la gran diferencia. Porque recuerden, para este entonces los discípulos todavía no logran entender quién es Jesús y cuál es su propósito en la tierra. No logran entender hasta este entonces. Imagínense que Jesús los trae, considerando la perspectiva que ellos tienen de los gentiles, y luego los hace que les sirva a los gentiles. Esto es algo revolucionante para sus discípulos. Ellos ahí a lo mejor se encuentran así como que ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos con los gentiles? Y recuerden lo que les comenté de Decápolis también, la tensión que ya había entre los gentiles y los judíos. En otras palabras, Jesús está usando este momento precisamente para capacitar y para preparar a sus discípulos para el ministerio que estaba por venir en ellos. Esto es muy significativo, hermanos, especialmente para nosotros, que nosotros estaríamos dentro de la categoría de gentiles. Ahí está demostrando Cristo que su venida, su muerte y la salvación que Él iba a proveer no era exclusivamente para los judíos, sino que también para los gentiles. En otras palabras, Cristo vino por todo tipo de persona. Eso no solamente se reducía a los judíos como ellos pensaban. Así que aquí está preparando ya a sus mismos discípulos para entender la gran comisión que estaba de venir, de predicar el evangelio a todas las personas. Y esa es la actitud de Cristo ante esta gran necesidad de las personas que vimos, una necesidad desfavorable de tener que caminar mucho tiempo sin comida. Y ahí vemos cómo Cristo suple esa necesidad física. Entremos a nuestro tercer punto, la advertencia en contra de la levadura de los fariseos. Versículo 10, empecemos ahí una vez. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Ahora, cuando los fariseos hacen esa solicitud a Jesús, Jesús ya entiende, o entiende mejor dicho, que
esta solicitud está ligada a un corazón endurecido. Él sabe que lo que se está manifestando a través de esta solicitud de los fariseos no es nada más que incredulidad de sus corazones. Al momento de hacer esta solicitud, ellos ya vienen con una agenda, podríamos decirlos. Los fariseos son los enemigos de Jesús. Aquí no lo están haciendo de una manera buena, no es como que están llegando de una manera neutral, que verdaderamente están ahí curiosos. A ver, Jesús, danos otra señal para después nosotros creer. No lo están haciendo de esa manera. Ellos están haciendo esta solicitud para ver el fracaso de Jesús, para después usar esa misma razón como justificación de no creer en Él. Esto es lo que están buscando ellos, el fracaso de Jesús ante su ministerio. Pero Jesús está enterado de que esta solicitud no es nada más que el orgullo de la carne, del hombre que se opone a las cosas de Dios. Eso es lo que estamos viendo a través de esta petición, porque piensen por un segundo, lo que los fariseos están diciendo es de que ellos se están poniendo en la posición de jueces y le están diciendo a Jesús, oye, si tú demandas lo que nosotros pedimos, entonces nosotros a través de nuestro razonamiento vamos a determinar si vamos a creer en ti o no. Nosotros vamos a ser los jueces que vamos a determinar. Eso es precisamente lo que están haciendo los fariseos. Se están poniendo en una posición de juez y están demandando ciertas condiciones que Dios tiene que dar hacia ellos para después creer. Eso es lo que están haciendo los fariseos aquí. Es una blasfemia eso, por cierto, hermanos. Nosotros venir y demandar que Dios cumpla precisamente nuestros caprichos en ese sentido, de decirle, ¿sabes qué? Primero haz esto y luego voy a creer. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, a personas que son así? ¿Ustedes han tratado con personas que cuando estás tú predicando el evangelio, rápidamente levantan objeciones? Ya te tienen una objeción. Y ahí estás tú, ¿no? Queriendo dar una respuesta a esa objeción. Y antes de que estás terminando de dar la respuesta, ya te tienen otra objeción. Y así un ciclo vicioso que se lleva a cabo con esas personas. Hermanos, lo que esas personas están demostrando en ese momento es precisamente la durez de su corazón. Y desde ahorita podemos ver, para no caer bajo esto, hermanos, que el problema del hombre no es un problema de evidencia. No es como que el hombre necesite evidencia o suficiente evidencia para poder creer en Dios. El problema del hombre es un problema de la durez de su corazón, es un problema de pecado. Al menos de que Dios obre de una manera soberana, de una manera milagrosa, de que cambie el corazón del hombre de piedra en carne, este individuo nunca va a creer. Nunca va a creer. Así que aquellas personas que dicen, no, fíjate, si Dios hiciera en este momento un milagro, algo que definitivamente me dejara sin duda, yo creería. Es una mentira, hermanos, no creerían. No creerían. Y lo estamos viendo aquí a través de las narrativas, hermanos. Los mismos discípulos de Jesucristo están expuestos a estas maravillas de señales y de milagros y siguen bajo el corazón endurecido. No es hasta que Dios obra de una manera soberana sobre la persona que esa persona va a creer. Muchos incluso dicen que andan en búsqueda de la verdad. Yo recientemente me he topado con compañeros de trabajo que literalmente me han dicho eso. Al predicarles el evangelio, ellos me dicen, ¿sabes qué? No, yo sí ahorita estoy bajo esta jornada donde yo estoy buscando la verdad. Y después de compartirle la verdad, que es Cristo, ellos dicen, no, entiendo tu perspectiva y es muy buena, pero yo ahorita todavía estoy en esa jornada y yo necesito escuchar a las otras personas para después ver si esa es la verdad. Hermanos, lo único que están demostrando es de que están reprimiendo la verdad de Dios ante su injusticia, que es lo que Romanos 1:18 nos dice. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. El hombre, en otras palabras, no tiene un problema de evidencia. Él sabe que Dios está ahí, en su conciencia muy profundamente él sabe que Dios está ahí. Lo que está haciendo este hombre es que está restringiendo la verdad de Dios. Ustedes han estado en una alberca, por ejemplo, con una bola de voleibol inflable de esas. ¿Qué pasa cuando tú la metes bajo del agua?
Ahí está, ¿no? Queriendo salirse, pues es precisamente lo que están haciendo los hombres, están restringiendo la verdad de Dios. Ellos no necesitan más evidencia. Ellos necesitan un milagro de Dios. Eso que andan buscando la verdad no es nada más que un pretexto o una excusa más para demostrar precisamente que están restringiendo la verdad de Dios ante su propia injusticia. Es un pretexto más que da el hombre para no creer en Dios. Romanos 3:11 dice que no hay alguno que busque a Dios, y si no hay alguno que busque a Dios y Dios es la verdad, podemos concluir de que ningún hombre es honesto cuando dice que anda buscando la verdad. Damos lo que dice Jesús ahí, continuemos. Versículo 13 en el capítulo 8. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba, diciendo, tened cuidado, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Aquí Jesús se está dirigiendo a los discípulos y les está dando una advertencia en cuanto a la levadura de los fariseos y de Herodes. Herodes es el gobernador de esta región del Imperio Romano. Herodes es una persona que no cree en Jesucristo y está haciendo alusión a la dureza del corazón de este hombre, al igual que a los fariseos. Esa es la referencia aquí. Ten cuidado de la levadura, de la dureza del corazón. Porque esto es algo como la levadura cuando se mezcla con la masa que tiene gran influencia. Así que discípulos, tengan cuidado de la dureza del corazón. Y impresionantemente, después de haberles dicho eso, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? Escucharon de todo eso levadura. Y luego sus mentes, pan. Nomás tenemos un pan. Oye, ¿es que no tú ibas a traer los panes? No, tú te ibas a traer. Ahí entraban en discusión. Solo tenemos un pan. Cristo les acaba precisamente de advertir sobre eso. No sean duros de corazón, faltados de fe. ¿Qué no ustedes acaban de ver lo que yo acabo de hacer con los 4,000? ¿Qué no vieron lo que yo hice con los 5,000? Y aquí están peleándose, argumentándose y preocupándose porque solamente hay un pan. ¿Qué no logran ver quién soy? Versículo 17 dice, dándoles cuentas Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tienes pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tienes el corazón endurecido? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los cinco panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 12. ¿Y cuánto partí los 7 panes entre los 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? ¿Sí están viendo? Es la dureza del corazón de los discípulos en este momento de no lograr reconocer quién es Cristo, a pesar de haber sido testigos de muchos milagros que para este entonces Cristo ya había llevado a cabo, como la multiplicación de los alimentos. Y aquí vemos su corazón duro al no confiar en Cristo. Jesucristo los está reprendiendo precisamente por su falta de comprensión espiritual. Es lo que estamos viendo ahí, como les está llamando la atención. Para este entonces sus corazones ya deberían de estar llenos de fe, pero lo que estamos viendo es algo muy diferente en cuanto a la manera que razonan estos discípulos. Ellos no solamente perdieron de vista la lección que les dio ahí de la levadura, pero han perdido de vista o no han entendido el principio general de que Jesucristo puede multiplicar los alimentos. Hermanos, aquí por ejemplo hay algo muy importante de entender. Muchos podrán pensar
de que, como les decía, el hombre lo que necesita no es evidencia, él ocupa un milagro para creer. Una persona no cree porque entiende. Una persona entiende porque cree. No es que el entendimiento y el razonamiento propio del hombre al entender ciertas cuestiones lo va a llevar a creer. El hombre va a entender después de que Dios obre en su propia vida, después de que Dios lo regenere y de que ha hecho este gran milagro en su vida. Es entonces que a través de la fe este hombre podrá llegar a el entendimiento. Una vez más, esto es lo que estamos viendo con los mismos discípulos. A pesar de haber visto todas estas cuestiones, ellos no entienden. No hay fe. El fe es el medio precisamente que los va a llevar al entendimiento, al conocimiento. Porque nosotros, por ejemplo, podríamos escuchar a esas personas, no, si Dios hace ese milagro que les decía hace rato, no, algo extraordinario. Nosotros podemos pensar, no, sí es cierto, ¿verdad? Si Dios hiciera abrir el cielo ahorita, pues sí, pues nadie dudaría, todos creyeran en Dios. Hermanos, no perdamos de vista, nadie creería en Cristo por el simple hecho de que Dios abra el cielo. Tal vez los haga más religiosos, eso sí, pero no llegarían a Cristo. Para llegar a Cristo se ocupa un milagro en la vida del hombre. Versículo 18 una vez más. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis? Ahora, al ver todo esto, hermanos, creo que la tentativa de muchos de nosotros tal vez pueda ser de sentirnos un poco frustrados con los discípulos. Estamos un poco frustrados porque, oye, hasta este entonces si no logran entender. ¿Cómo es posible? Dicen, ¿no? Si yo estuviera ahí, yo ya hubiera creído. Pero hermanos, la aplicación, y esta es la aplicación final para nosotros, hermanos. Lo que nosotros podemos aprender aquí en esto también es de que muchas veces nosotros tenemos la actitud de los discípulos. De que nosotros muchas veces, enfrente a las circunstancias, enfrente a las necesidades, nosotros podemos endurecer nuestros corazones. Y así como los discípulos ven solamente un pan y se empiezan a preocupar, de igual manera nosotros empezamos a ver las circunstancias frente a nosotros y empezamos a preocuparnos, perdiendo de vista precisamente que Cristo, como hemos visto, tiene compasión de nosotros. Él se acerca a nuestra necesidad de la manera más íntima posible. Cristo está cerca de nosotros. Cristo tiene compasión de nosotros. Pero muchas veces, bajo ciertas circunstancias, nosotros actuamos como los discípulos. Eso es un llamado para todos nosotros. Esa advertencia que da ahí Jesús ante la levadura de los fariseos y Herodes, de que de igual manera nosotros tengamos cuidado con nuestro corazón, de que no se endurezca y de no perder de vista que Dios está con nosotros. Porque muchas veces, hermanos, y esto es parte de la vida cristiana, empezamos a dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Empezamos a dudar de la bondad de Dios en nuestra vida. Y son textos como estos, hermanos, que nos recuerdan, que nos capacitan, que nos maduran precisamente a recordar que Dios siempre está presente y está dispuesto a ayudarnos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, primeramente queremos dar gracias por esta obra milagrosa que tú has hecho en nuestras vidas. Si no es por la obra de tu Hijo en la cruz, Padre, ninguno de nosotros estuviéramos aquí con fe en tu Hijo. Reconocemos que es por el simple hecho de que tú te has acercado a nosotros
y has satisfecho toda nuestra necesidad espiritual en tu Hijo Jesús, Padre. Pero a la misma vez vemos que tú eres un Dios compasivo, que se acerca ante nuestra necesidad en todo momento, que nunca nos dejas, que siempre estás con nosotros y suples nuestras necesidades. Qué grandiosa verdad, Padre. Poder tenerte como nuestro Dios, que nos ayuda en todo momento. Así que, Padre, ayúdanos a no ser duros de corazón y crea en cada uno de nosotros fe para nuestras necesidades espirituales, si las hay, y de igual manera cuando estemos en esas circunstancias que crean duda en nuestros corazones, Padre, que tú puedas usar tu Espíritu y tu palabra para ayudarnos a confiar en tu bondad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús.